Bueno, confío en que son unidos. Bueno, Pedro se conectó. Sí, Pedro está. Pedro, ¿querés decirme tu pregunta? Sí, Dime. entonces, el gráfico que nos enseñaste antes, Este. sí, yo recuerdo que fui a una clase de consulta Sí. y, y no solamente en la clase de consulta, sino también que en el teórico. La profesora mencionaba que para llegar a ese gráfico, primero hacemos todo aquel experimento de la observancia y todo, y y ahí calculamos el tiempo en que el producto se convierte a sustrato, y entonces calculamos la observancia, y de ahí sacamos las velocidades para meterla a ese gráfico. Claro. Pero me Bueno, queda la duda, sí. no sé, no, no alcanzo a cerrar cómo pasar del otro gráfico de la observancia a ese. No, es que eso es impasable. Yo si quieren después comparto en mi... Tengo un... A ver, les voy a pasar. Eso, o sea, el pasar de una curva a la otra es un pasaje matemático, digamos. Es una inversión, o sea, inversión de invertir la fórmula para que te termine dando una función lineal. Que si a mí no me falla la memoria, yo tengo en algún lugar escrito el paso a paso. No se lo van a dar ni de locas a eso, ¿eh? O sea, no les van a pedir que pasen de una fórmula a la otra. Eso para que lo tengan en claro. Porque es una fórmula matemática que excede por ahí lo que nosotros vemos, ¿sí? Lo que sí está bueno que entiendan es de dónde viene esto. Ay, no lo encuentro ahora, el quilombo de cosas que tengo, pero después lo busco y se los paso. De última subo el link a mis historias para que lo tengan del paso a paso. ¿Cómo es que se calcula esto? Esto se calcula de la siguiente manera. Muy resumidas cuentas porque nada, es un cosa de laboratorio. Ustedes lo que hacen es parten del cero, ¿sí? Que otro concepto importante que yo me salté es el de velocidad inicial, que es la velocidad a tiempos cortos de la reacción, ¿sí? Que es cuando la reacción recién está empezando, ¿sí? Ustedes lo que hacen para alcanzar este gráfico, en resumidas cuentas, es lo que dijo Pedro. Básicamente agregan una concentración de sustrato y parten de cero, ¿no? Imagínense, cero. Y agregan 25, ¿sí? Y miden, ¿sí? ¿Cuánto tiempo, ¿sí? O sea, digamos, cuánto tarda ese sustrato en transformarse en producto, ¿sí? De ahí esta fórmula que ustedes seguro ya conocen, que la velocidad va a depender de lo que ustedes pueden medir. Si ustedes pueden calcular la velocidad a partir del sustrato o del producto. Y la pregunta que se tienen que hacer es esta. ¿Cuánto producto va apareciendo o cuánto sustrato va quedando? Imagínense que yo puedo medir el sustrato. Yo agrego 25 gramos de sustrato y pasados 10 minutos tengo cero concentración de sustrato. Ese sustrato no se consumió, no es de, o sea, perdón, sí se consumió, no es que desapareció en el éter de las reacciones, sino que se transformó en un producto que yo ahora no puedo medir. Entonces, la velocidad de esa reacción la vamos a calcular a partir de la conversión de este sustrato. En cambio, si yo pudiera medir el producto, yo sé que el segundo 0 tengo 0 producto y al minuto 1 tengo 20 miligramos de producto, ¿sí? Entonces, la velocidad ahí la voy a calcular en función de cuánto producto va apareciendo. Y esto lo van midiendo, ¿sí? Van agregando sustrato y van midiendo cuánto tarda en desaparecer o cuánto tarda en aparecer el producto. Y ahí van trazando los puntos. Y estos puntos después se unen. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Que no es, alguien por ahí esbozó la frase del experimento de los tubitos, que el experimento de los tubitos, que si ustedes capaz que lo tienen de vista, es un gráfico, el experimento de los tubitos me muestra un gráfico que se ve así. ¿Qué me cuenta el experimento de los tubitos? Que es recontra preguntable si lo toma la profe que lo explica en los seminarios. ¿Para qué lo usarían? ¿Qué explicarían con el experimento de los tubitos? ¿O qué ven acá? Las diferentes velocidades a diversas concentraciones.
Diversas concentraciones ¿de qué? De sustrato. ¿Y de qué más? Y de enzima. Bien, ¿cuál es el truco del experimento de los tubitos? ¿En qué consiste el experimento de los tubitos? Si alguien se acuerda rápidamente con sus palabras como le salga. ¿Qué hacemos? ¿Qué son esos 3 tubitos? No es un tubitos, o sea, tienen la misma cantidad de enzimas a pH y temperatura óptima, pero a diferente concentración de sustrato al que se le espera que el sustrato se convierta a producto y de esa manera. 2 llega a 30 y el tubito 1 llega a 15. ¿Por qué? Porque el tubito 1 tenía menos cantidad de sustrato. Entonces, por más que los 3 tenían la misma concentración de enzima, el tubito 3 llega a mayor producción de producto. ¿Por qué? Porque tenía mayor cantidad de sustrato. ¿Sí? Eso es lo que nos explica el experimento de los tubitos. Que no tiene, o sea, que si bien la morfología es similar, no se lo confundan con el otro gráfico, porque fíjense que el otro gráfico es velocidad de reacción en función de concentración de sustrato. Y el otro gráfico es formación de producto en función del tiempo, ¿sí? Ojo con eso, porque los gráficos pueden tener la misma morfología, ¿sí? De hecho, hay una pregunta en una autoevaluación que yo, les lo juro por mis gatitos, que entra en el parcial, que es esa donde les hacen una pregunta y les ponen 4 gráficos como opciones que son muy similares y solo cambian las variables en los ejes. Esa pregunta de autoevaluación, que seguro saben cuál les estoy diciendo, entra en el parcial choice segurísimo. Así que no solo miren la morfología de las curvas, sino también qué está en los ejes. Bien, vamos entonces con... Esperen que quiero ver si el chico que dijo que... Sí, que no entendía. Entonces, esto que está acá, matemáticamente a mí me permite formar una hipérbole. ¿Qué pasa con esto? Que yo tengo 2 parámetros que a mí me permiten comprender muy bien la cinética enzimática, que uno es el Km y el otro es la velocidad máxima. ¿Y qué pasa acá con este gráfico? Este gráfico, como yo les dije, si nosotros hiciéramos un zoom infinito, veríamos que la velocidad máxima está acá, o sea, el límite es ese, y nuestra hipérbole siempre se acerca, pero jamás se toca. Entonces yo no puedo saber el valor exacto de la velocidad máxima, ¿sí? Hasta que alguien dijo, pará, ¿qué es lo más exacto que nosotros tenemos en la matemática? Un punto. O sea, un punto, si ustedes lo escriben, un punto es x, y. O sea, es un valor de x y un valor de y. Es muy exacto. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Invirtió esta fórmula, que alguien preguntó en el Zoom pasado si era tomable. Sí, es recontra tomable. Las fórmulas, no tanto es, o sea, no sé si se las pueden hacer de escribir y eso, pero es tomable. No sé si resolver ejercicios, pero escribirla o reconocerla, seguro. Esta ecuación la transformó en una función lineal, es decir, en una ecuación que a mí me permita trazar una línea con los mismos parámetros. Si ustedes se acuerdan del secundario de alguna vez en su vida o de ciencias exactas, una función lineal es y es igual a m, que es la pendiente, por x, más b, que es la ordenada al origen, que es el punto donde el gráfico y el eje y se cruzan. Entonces fíjense cómo nosotros tenemos 1 sobre velocidad inicial es y m es la pendiente, que es km sobre velocidad máxima, km sobre velocidad máxima, x, 1 sobre concentración de sustrato, 1 sobre concentración de sustrato, y b, que es la ordenada al origen, que es el punto donde el gráfico se cruza con el eje y, es 1 sobre velocidad máxima, que es acá. ¿Sí? Entonces, quisimos transformar nuestra hipérbole en una función lineal, en una línea. ¿Para qué? Para que ahora nuestros 2 parámetros más importantes, que son velocidad máxima y km, ahora son un punto. ¿Sí? Km es donde la línea se cruza con x y velocidad máxima donde la línea se cruza con y. De esta manera nosotros podemos tener valores más precisos. ¿Sí? ¿Cuál es el truco de la doble recíproca? Que como es una inversión de la otra fórmula, tiene algunos detallecitos que hay que ver. ¿Para qué nos va a servir esta doble recíproca a nosotros a fines prácticos? Para entender el tema de inhibidores, ¿sí? Nosotros vamos a entender
los parámetros cinéticos y vamos a poder comparar la velocidad máxima y el Km de una enzima con y una enzima sin inhibidor, ¿sí? Entonces, ustedes imagínense que tienen este gráfico y de repente tienen este otro gráfico acá. Esperen, vamos a hacerla con verde. ¿No? Tienen este gráfico en el parcial. Y la pregunta es, ¿cómo se modifican los parámetros? O sea, ¿cómo se modifica Km? Si aumenta, se mantiene igual o disminuye. ¿Cómo se comporta la velocidad máxima? Si aumenta, se mantiene o disminuye. Y finalmente, ¿qué tipo de inhibidores? Esto podría ser tranquilamente una pregunta de parcial. Entonces, ¿ustedes qué tienen que ver? Vamos a ver primero la velocidad máxima. La velocidad máxima yo la tenía acá, que vamos a ponerle de ejemplo 2, ¿sí? 0, 1, 2, 3, y pasó a 4. La velocidad máxima aumentó, se mantuvo o disminuyó. Aumentó. Bien. Axel dice que aumentó. ¿Por qué? Porque claramente 4 es más que 2, ¿no? ¿Alguien está en desacuerdo con esto? Yo. Bien, Pedro, perfecto. ¿Por qué, Pedro? Porque, bueno, eso es como un poquito de trampa porque Sol nos dio esa clase ayer. O bueno, ayer no, pero yo vi esa clase ayer grabada de Sol. Pero en realidad es 1 sobre velocidad máxima. Así que 1 sobre 4 es menor que 1 sobre 2. Exacto. O sea, está perfecto lo que dice Axel y es lo que todos dijimos la primera vez que vimos esto. Tipo, ¿qué me estás preguntando? 4 es más grande que 2. Es obvio que la velocidad aumentó. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta esto que dice Pedro, que todo está expresado al inverso en esta gráfica. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que 1 sobre 2 me va a dar 0,5. Pero en cambio, 1 sobre 4 me va a dar 0,25. Entonces, ¿la velocidad máxima aumentó, se mantuvo igual o disminuyó? Disminuyó. Disminuyó. ¿Entendés por qué, Axel? Sí, Axel sí, sí, y sí. todos los que estén en la misma situación. Porque a medida que yo me aleje más del cero, es decir, si yo de repente tengo una velocidad máxima de supuestamente 10, entre comillas, en realidad lo que yo estoy cambiando es el denominador. Y mientras más grande sea el denominador, más chico va a ser el resultado. Entonces, mientras más lejos esté la ordenada al origen del cero, es decir, mientras más alta sea el número, el valor por donde la línea cruza, menos va a ser la velocidad máxima, porque yo después tengo que dividir 1 sobre ese número. ¿Sí? Entonces acá tendríamos que marcar que la velocidad máxima disminuyó. ¿Y qué pasa con el Km? Yo acá imagínense que tengo un Km de menos 1 porque estamos a la izquierda del 0, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces mi Km pasó de menos 2 a menos 4. ¿Qué le pasó acá? ¿Disminuyó? Bien, el Km disminuyó. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bien, ¿qué tenemos que calcular acá? Lo mismo, ¿sí? Menos 1 sobre menos 2, que me va a dar, menos por menos es más, así que me da 0,5. Y menos 1 sobre menos 0,4, de nuevo, menos por menos es más, 0,25. El Km pasó de 0,5 a 0,25, es decir, disminuyó. Por lo tanto, ¿qué le pasó a la afinidad? Aumentó. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Buscar cuál de todos los inhibidores que conocen, ¿sí? Inhibidor competitivo, acompetitivo, no competitivo, me aumenta la afinidad, pero me disminuye la velocidad. Me aumenta la afinidad y me disminuye también la velocidad máxima. Sería el A competitivo. El A competitivo, ¿sí? Que acá después tienen todo el dibujito este que ustedes ya conocen. El A competitivo, ¿sí? Tengo una duda, Sí. porque estuve buscando y no encontré cómo sería un gráfico de un inhibidor mixto. Sí, porque no está, o sea, no está en los ejemplos que les dan. Pero un inhibidor mixto,
Lo puedes dibujar vos si no lo encontrás. Es un inhibidor que disminuye la velocidad máxima. Disminuye velocidad máxima y aumenta el Km. Esperen que aceptó a alguien que se unió. Ahí está. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que disminuir la velocidad máxima, es decir, alejarse del cero, y aumentar el Km, es decir, acercarse al cero. ¿Me siguen? Lo voy a hacer con Sí. otro color. Lo voy a hacer con violeta. Tendría que acercarse al cero, por ejemplo, pasar por ahí, y para que aumente el Km, no, perdón, si disminuye la velocidad máxima, debería alejarse del cero y acercarse al cero, el Km. Entonces sería algo medio así. A chequear. Sí, sí. O sea, recto, pero así debería ser. Recuerden que es muy importante lo siguiente, que el Km, siempre que lo expresen, es menos 1 sobre Km. ¿Por qué? Porque el Km siempre me va a dar en valores negativos. ¿Por qué? Porque la línea, para tener una velocidad máxima, la velocidad máxima es el punto por el cual la línea cruza la ordenada del origen, entonces el Km siempre me va a dar negativo, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con el Km? ¿Cuál era la definición de Km? Es la concentración de sustratos a la cual tenemos mitad de la velocidad máxima o la mitad de los sitios activos ocupados. Bien, perfecto. Pero ¿cuál es el truco ahí? Que es una concentración de sustrato. ¿Y ustedes pueden tener una concentración de sustrato negativa? No. O sea, ustedes no pueden tener menos concentración de sustrato. ¿Sí? El sustrato o no tienen nada o tienen, pero no existe deber sustrato. Entonces yo le pongo el menos para que cualquiera de estos valores negativos a la hora de hacer la cuenta me dé positivo. ¿Sí? Bien, ¿y para qué les sirve todo esto? Para ustedes después, nada, poder responder estas preguntas, ¿sí? Lo más probable es que se me ocurra a mí, por ejemplo, en un ejercicio de parcial, que ustedes tengan alguna de estas curvas sin claramente el nombre y que les digan, esta enzima es sin inhibidor, ¿qué inhibidor está actuando? Y ahí ustedes tienen que ver el Km, si el Km aumentó, disminuyó, si la velocidad máxima aumentó, disminuyó, etc. ¿Sí? Y por último, la regulación enzimática. La regulación enzimática es muy teórico porque básicamente ustedes después lo van a ver aplicado a enzimas reales. Nosotros tenemos muchos tipos de regulación enzimática. Los que más vamos a ver nosotros a lo largo de la cursada, que ustedes ya vieron, perdón, es regulación alostérica y modificación covalente. No significa que sean los únicos, ¿sí? Ustedes ya conocen la regulación alostérica, que es exclusiva de las enzimas alostéricas que tienen un sitio alostérico, y la modificación covalente, que se da mediante el agregado o la eliminación de grupos funcionales. El más conocido por nosotros es la fosforilación y desfosforilación, ¿sí? Pero, por ejemplo, después hay una modificación covalente de metilación-desmetilación en el segundo cuatrimestre, así que no es exclusivo de las fosfatos. Y después tenemos un montón más, como por ejemplo la activación proteolítica, ¿sí? Que es básicamente lo que pasa, por ejemplo, cuando vean metabolismo de proteínas, lo tienen que haber escuchado, con la activación de los imógenos, ¿sí? Por ejemplo, de tripsinógeno a trepsina o de pepsinógeno a pepsina, ¿sí? Pepsinógeno a pepsina. Lo que se hace es a una proteína se le corta una parte, ¿sí? Y con esta parte que se elimina, la proteína se activa, ¿sí? Eso es irreversible, por ejemplo. No como la modulación alostérica y la modificación covalente, que son procesos reversibles. Y así hay un montón más. Por ejemplo, la compartimentalización, que nosotros vemos un solo ejemplo, pero es muy importante, que es la de la regulación de la primera enzima de la glucólisis, que es la exoquinasa, o la unión a proteínas reguladoras, como se ve, por ejemplo, en la trombina, que tiene una antitrombina, ¿sí? ¿Alguna duda con enzimas? No, por ahora no. Bien. Bien. Bueno,
Yo había planeado ver ciclo de Krebs hoy. Pero bueno, no sé cómo están ustedes. Yo mientras ustedes quieren seguir, yo sigo. Yo también. Amo que ustedes tienen el envión de esa persona que quiere salvar la materia y estáis tipo 6 horas, no importa, seguí. Sí, tal cual. Yo no sé, Lucy, vos para seguirles un rato más. Yo no tengo problema. Bueno. Yo estoy leyendo, así que... Yo no tengo problema. Mis alumnos saben que yo, mientras tenga mate y alguien que me escuche, bien. Vamos con ciclo de Krebs. ¿Por qué les digo ciclo de Krebs? Porque esto está inmerso en el tema de bioenergética. Pero ustedes vienen de biología, donde bioenergética es un recontra TP chorizo gigante, recontra importante. De ese TP recontra importante de biología, para bioquímica de bioenergética tienen que recapturar 3-4 conceptos, cuya aplicación en la materia es meramente conceptual para que después ustedes entiendan lo que está sucediendo, ¿sí? Acá nadie les va a hacer sacar cuentas, como en biología, ¿sí? Pero sí tienen que recordar. ¿Cuáles son esos conceptos? Primera ley y segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Tienen que recordar y traer de biología. ¿Qué es la entalpía? ¿Qué es la entropía? ¿Qué es la energía libre de Gibbs? Conceptual, ¿sí? Acá van a ver que en el TP ustedes tienen un montón de fórmulas. Nadie les va a hacer sacar la cuenta, si no es que alguien les va a decir, ay, en una reacción que tiene entalpía 2 y entropía 3 y la temperatura es de 130 Kelvin, ¿cuál es el delta G? Eso es algo que pasaba en biología y acá no va a suceder, pero sí traigan los conceptos de, por ejemplo, rapidísimo para que los tengan presentes. Entalpía, por ejemplo. ¿Qué es? Básicamente, o qué me dice la primera ley de la termodinámica me habla de la entalpía y me dice que la energía del universo es constante, que no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Eso tenemos que saber. Después, la segunda ley, el grado de desorden del universo, que es la entropía, ¿sí? De la entropía, ¿qué es lo importante? Que el universo tiende al desorden, ¿sí? Es decir, a aumentar la entropía. Sus fórmulas hay que saberlas dibujar. Ahí preguntaron en el chat si hay que saber las fórmulas de bioenergética. Yo no recuerdo que las hayan preguntado nunca en bioquímica, pero no me atrevería a decirte que no las estudies. Sí que tienen menos relevancia que en biología, seguro, pero que no les pegues ni una leída jamás. Repasalas, por lo menos. ¿Por qué es importante esto? Porque la célula forma parte de ese universo. Por lo tanto, todas las reacciones que suceden en la célula obedecen a estas reacciones, a estas leyes de la termodinámica. Es decir, que por un lado, la energía ni ningún compuesto de los que nosotros veamos en las reacciones de la célula va a desaparecer, ¿sí? Eso es algo que tiene que quedar muy claro. Las cosas se transforman, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, no sé, pierden un átomo en una reacción, algo, por ejemplo, de un lado de la ecuación tienen 5 hidrógenos y del otro lado de la ecuación tienen 4 hidrógenos, ese hidrógeno por ahí se fue y redujo algo, pero no desapareció, ¿sí? Las cosas no desaparecen en la célula, sino que se transforman. Y lo de la entropía, ¿qué significa? Que la célula va a preferir todas aquellas reacciones que generen desorden. ¿Qué significa el desorden para la célula? Por ejemplo, pasar de una molécula de 6 carbonos como la glucosa a 2 de 3 carbonos. ¿Sí? Todas esas reacciones que nosotros vamos a reconocer luego como reacciones catabólicas, la célula las va a preferir. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque a la célula le gustan? No, porque básicamente obedecen a las leyes de la termodinámica, que son las leyes que rigen el universo. Y como la célula es parte de ese universo, no le escapan. ¿Sí? Hay mucho más detrás de este tema, claramente, pero yo prefiero explicarles ciclo de Krebs, que es más tomable. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Seguro un millón, porque... Sí, yo tengo una duda. Sí. Cuando la reacción es espontánea, o sea, es una reacción exergónica, quiere decir que hay una mayor concentración de producto que de reactivo, ¿puede ser? Cuando la reacción es exergónica, espontánea. Sí. O sea, vos decís, básicamente cuando el delta G es negativo,
Ahí es porque Sí. hay una mayor concentración de producto. Ok. Eso quería saber. Gracias. Después tienen, por ejemplo, tienen esta fórmula y tienen esta otra. Que a mí me interesa que se lleven hoy, no la fórmula esta que la pueden ir a leer, a buscar después al libro. Sí me interesa que recapitulemos un concepto de biología que era el de la célula como... ¿Alguien quiere hablar? Ah, no, es que tengo una pregunta. Ah, sí. No entendí cuál sería la relación entre la delta G0' y la constante de equilibrio. Ahí vamos a eso. Eso sí me parece importante. ¿Por qué? Porque ustedes en biología, ya no sé ni qué se da en cada materia, pero en biología, me parece que lo ven, ustedes tienen el delta G, después tienen el delta G' y después tienen el delta G0'. Tienen 300 delta G. En este caso nosotros vamos a hablar del delta G0'. El delta G0' es una variación de energía libre estándar. ¿Qué significa esto? Esto es un 37. ¿Qué significa esto? Que alguien agarró, y si ustedes van al libro, por ejemplo, no me acuerdo si el Leninger lo tiene, pero el blanco lo tiene, y buscan, ¿cuál es el delta G0'? Por ejemplo, literal, delta G0' de la fosforilación de la glucosa, es decir, de glucosa a glucosa 6-fosfato, van a encontrar un número exacto. Y ese número exacto nunca cambia. ¿Por qué? Porque esta variación de energía libre justamente es un estándar, ¿sí? Alguien agarró y dijo, che, voy a calcular el delta G para todas las reacciones de la célula a presión constante, temperatura constante, reactivos constantes, productos constantes y pH constante. Hay algunas, o sea, esto cambia ¿por qué? Porque este es aplicado a las células nuestras, que son a 37 grados y a pH 7. Pero después, por ejemplo, tenemos una variación de energía libre estándar que es a 25 grados y pH 1, por ejemplo. Esos números no cambian y se utilizan para medir, son como parámetros, ¿sí? Ese número no cambia nunca porque justamente ninguna de sus variables que uso para calcular se cambian, por eso es una variación de energía libre estándar. Después, ¿qué otra cosa tengo yo en la ecuación? R. La R que es la constante de los gases, que es 0,083 y tampoco cambia porque es una constante. La temperatura tampoco debería cambiar porque como nosotros sabemos, dentro de las variables que tenemos en nuestro organismo, la temperatura es una variable de rango estrecho, no debería irse mucho más allá de 37 más menos 0,5 grados en la normalidad. Entonces, ¿qué es lo único que puede cambiar? La K de equilibrio. ¿Sí? La K de equilibrio se calcula como la concentración de productos sobre la concentración de sustratos. ¿Y por qué es lo único que puede cambiar? Porque acá sí traemos un concepto de biología que nos decía que la célula es un sistema ¿de qué tipo? ¿Abierto? Abierto. ¿Y qué significa? Significa que la célula es un sistema abierto. Que puede intercambiar energía y materia con el entorno. Bien, la célula puede intercambiar energía y materia con el entorno y eso nosotros lo vemos mucho. La célula todo el tiempo está ingresando cosas y sacando cosas. ¿Sí? Entran sustratos, salen productos, desechos, lo que sea, ¿sí? Y así también energía. No todos los sistemas son abiertos, hay sistemas que son aislados y no comparten nada, y hay sistemas que son cerrados y solo comparten con el medio energía. La célula es un sistema abierto, entonces, de todo esto, lo único que la célula puede modificar es la K de equilibrio. Entonces, por lo tanto, lo único que puede modificar el delta G de nuestra reacción, ¿sí?, es la concentración de reactivos y productos, porque es básicamente lo único que puede cambiar. Esto creo que fue Piri que preguntó cuál era la relación del delta G con la K de equilibrio. Que la K de equilibrio es el único parámetro que puede modificar el delta G. Perfecto, gracias. Porque todo lo demás no debería modificarse. Bien, vamos a saltar la ciclogreps. Otra cosa importante de acá que deberían leer es lo del ATP, ¿sí? Antes que me pregunten, ¿me pueden hacer dibujar un ATP? Sí. Es una pregunta fea, sí, pero puede suceder que les hagan dibujar un ATP. Ay, no, se me salió. Ahí está. Bien. Todas las reacciones que nosotros vamos a ver, ¿sí?, están nucleadas en un concepto que nosotros llamamos metabolismo. El metabolismo es todas las reacciones que se llevan a cabo dentro de las células y las podemos dividir en dos.
Por un lado, el catabolismo, sí, que son todas aquellas vías de degradación, ¿sí? Que generan energía, producen ATP, ¿sí? Y nos dan productos a partir de materia prima, digamos, ¿sí? Y son todas las que terminan con lisis: glucólisis, glucogenólisis, lipólisis, etc. Por otro lado tenemos el anabolismo, ¿sí? El anabolismo son todas aquellas vías de síntesis. Nosotros, a partir de precursores pequeños, aminoácidos, monosacáridos, bases, etc., sintetizamos macromoléculas, ¿sí? Moléculas más grandes como proteínas, hidrato de carbono, etc. Son todas vías de síntesis que consumen ATP, ¿sí? Y son las que terminan con génesis. Glucogenogénesis, síntesis de ácidos grasos, cetogénesis, ¿sí? Etc. Esto funciona cíclicamente, ¿sí? No es que tenemos el catabolismo por un lado y el anabolismo por otro, sino que confluyen en lo que es el metabolismo y es lo que nos permite a nosotros la existencia. Y de todas las vías estas que ustedes tienen que saber para el primer parcial, la primera que vemos es la del ciclo de Krebs. ¿Por qué vemos el ciclo de Krebs? Porque el ciclo de Krebs forma parte de un montón de partes del metabolismo, ¿sí? Van a ver que es importante para el metabolismo de hidratos de carbono, de lípidos y de proteínas, ¿sí? Lo vamos a ver desde después de la glucólisis hasta después de la beta-oxidación, en relación con el ciclo de la urea, ¿sí? Es una vía que es núcleo, ¿sí? En nuestro metabolismo. Y tiene de particular que no es una vía, sino que es un ciclo, ¿sí? Nosotros generalmente estamos acostumbrados a ver sustrato, producto, ¿sí? Pero el ciclo de Krebs es sustrato, intermediario, 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 producto, que después se vuelve a convertir en sustrato, ¿sí? Es un ciclo. El ciclo de Krebs tiene muchas reacciones de oxidorreducción, ¿sí? Como ya vimos, y consta de 8 pasos, ¿sí? Que vamos a ver uno por uno. Tenemos el primero, que es la condensación del oxalacetato con el acetil-CoA en citrato, la transformación del citrato isocitrato. Ahora lo vamos a ver en resumen, en detalle, no es que va a ser esto lo único que veamos. El isocitrato lo transformamos en alfa-acetoglutarato, el alfa-acetoglutarato en succinil-CoA, el succinil-CoA en succinato, el succinato en fumarato, fumarato en malato y el malato en oxalacetato, y ahí vuelve a empezar el ciclo, ¿sí? Son 8 reacciones. De estas 8 reacciones, hay 3, que son la 1, la 3 y la 4, que son irreversibles. Por lo tanto, son reguladoras. Por lo tanto, de esas vamos a tener que saber cómo se regulan sus enzimas, porque la regulación de esas enzimas que catalizan reacciones irreversibles nos va a permitir a nosotros regular la velocidad del ciclo de Krebs. Entonces, acá con estos humildes dibujos de mis resúmenes, vemos. El primer paso es la condensación del acetil-CoA en oxalacetato. En citrato, ¿sí? Básicamente tomamos un acetil-CoA, que este acetil-CoA, ustedes que ya han visto el resto de los temas, ¿de dónde puede venir? Por ejemplo, De la descarboxilación oxidativa del piruvato. Bien, de la descarboxilación oxidativa del piruvato. ¿De dónde más? Glucólisis. De la beta-oxidación. De la glucólisis no, porque de la glucólisis yo no obtengo acetil-CoA, obtengo piruvato, que lo meto en la descarboxilación oxidativa del piruvato y ahí obtengo acetil-CoA. ¿Y una vía más que me dé acetil-CoA? Que no se ve como vía como tal, pero ¿de dónde más puedo sacar acetil-CoA yo? De la degradación de cuerpos cetónicos, por ejemplo. ¿Se acuerdan que el hígado sintetiza cuerpos cetónicos para agarrar todo el acetil-CoA que se acumula en el hígado y lo lleva al resto de los tejidos? Y en el resto de los tejidos, ¿qué pasa? Esos cuerpos cetónicos se reconvierten en acetil-CoA. Esa es una pregunta engañapichanga. ¿Alguien preguntó si hay que saber dibujar todo el ciclo de Krebs? No hay que saber dibujar todo el ciclo de Krebs, y si les preguntan eso, ahí sí los autorizo a venir a buscarme en mi casa, porque es una pregunta rarísima. Pero, por ejemplo, compuestos que sí hay que saber dibujar: acetil-CoA seguro, oxalacetato tal vez puede ser. Nunca escuché que hagan dibujar otro intermediario del ciclo de Krebs, pero por ahí, por ejemplo, el alfa-acetoglutarato, que después lo vemos muy relacionado con las transaminasas de proteínas, tiene sentido que conozcan la estructura.
pero yo diría que esos. Después no tienen que saber todos. Sí tienen que saber todas las reacciones, que son 8. Estaría bien decir que proviene de la degradación de glúcidos, proteínas y lípidos. El acetil-CoA, no estaría bien decir eso. Porque es como demasiado general. O sea, no está mal, pero tampoco está bien, ¿sí? Es mejor ser específico, decir de qué días viene, ¿sí? Y hay que saber decir, por ejemplo, en qué situación metabólica se encuentra el organismo. Por ejemplo, si el acetil-CoA se obtiene de los cuerpos cetónicos sería en ayuno, ¿no? Claro, eso obvio. Eso Todo también. lo que sea Sí. situación, si en qué situación metabólica estoy, siempre. Ok, gracias. Porque ayuda a esto que yo les mencionaba en alguno de los tantos meets que hemos tenido estos del día de hoy, de la contextualización, ¿sí? Hay que saber contextualizar. Por ejemplo, esto que decía la compañía es importante. El acetil-CoA, si a ustedes les preguntan, ¿y de dónde puede venir ese acetil-CoA? Ustedes tienen que responder, y depende de la situación metabólica. Si yo estoy, por ejemplo, en periodo postprandial, ese acetil-CoA puede venir de la descarboxilación oxidativa del piruvato, pero si estoy en ayuno puede venir de la beta-oxidación. Y si estoy en cualquier tejido extrahepático, también puede venir de la degradación de cuerpos cetónicos. Entonces, todo está en la contextualización. Bien. Otra cosa, ¿se tienen que saber el delta G de todas las reacciones? No. Se tienen que saber si la reacción es reversible o irreversible. Después, a ese citrato, que está catalizado por una citrato sintasa, cuya regulación vamos a ver en un ratito, lo vamos a transformar en isocitrato por una isomerización en 2 pasos catalizada por una conitasa. Recuerden que en este caso, en esta isomerización, yo no agrego ni elimino moléculas, simplemente reordeno las que yo tengo. A este isocitrato yo después lo voy a oxidar a alfa-cetoglutarato. Y recuerden cuál es el principio de las reacciones redox. Si algo se está oxidando, ¿qué está pasando también? Se reduce una molécula. Se tiene que reducir. Bien, algo se reduce. Perfecto. Entonces, si se oxida el alfa-cetoglutarato, ¿quién se reduce? La coenzima. Sí, acá aparecen las coenzimas. En este caso, NAD se va a transformar en NADH. Y con este NADH, ¿yo qué voy a hacer? Lo vas a mandar a la cadena transportadora de electrones. Bien, cadena transportadora de electrones. Perfecto. Entonces oxido el isocitrato alfa-cetoglutarato por una enzima llamada isocitrato deshidrogenasa. Fíjense que hay muchas enzimas que con su nombre nos dicen lo que hace. La isocitrato deshidrogenasa, ¿qué hace? Oxida el alfa-cetoglutarato. Básicamente le quita un hidrógeno. ¿Sí? Después, a ese alfa-cetoglutarato lo vamos a oxidar a succinil-CoA. Si algo se oxida, algo se reduce. Acá obtenemos más NADH. Fíjense acá algo importante. Van a capaz escuchar esta afirmación. O imagínense si ustedes tuvieran esta afirmación en un parcial y tuvieran que poner si es verdadera o falsa. El ciclo de Krebs es un gran productor, mis alumnos, silencio con esto, productor de energía. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque genera ahí un GTP, perdón. Ahí tenés una fosforilación a nivel del sustrato. Bien, se genera un GTP. Esa formación de un GTP queda minúscula en comparación de, por ejemplo, los 2 ATPs que forma la glucólisis. Entonces, ¿podríamos decir que es un gran productor de energía? Que es un gran, no, pero produce GTP. Bien, pero acá dice gran productor. Yo pondría falso. Bien, Juliana, pondría falso. ¿Por qué? Y porque no es un gran productor de energía. Bien. Si bien produce un GTP, no es un gran productor de energía y es medio engañosa la... Bien, perfecto. No es un gran productor de energía. ¿Es un gran productor de qué? Acá mis alumnos pueden hablar si quieren. Profe, bueno, yo diría de que poder rector. Bien. yo diría que no directamente es un gran producto de energía, pero me genera acetil-CoA, que ese sí me generaría mucha energía, porque por cada acetil-CoA, ¿cuántos tenemos? 10 ATP, ¿no? Bien, igual, el ciclo de Krebs no genera acetil-CoA, consume acetil-CoA.
Lo que hace el ciclo de Krebs, que muy bien alguien ahí lo dijo que lo llegué a Genera leer, es un gran productor de poder intermediarios. reductor. Y ese poder reductor nosotros lo llevamos a la cadena de transportador de electrones y ahí nos da ATP, ¿sí? Entonces, ¿es el ciclo de Krebs un gran productor de energía? No, porque como dijo Juliana, no es un gran productor. Como dijo Noemí, produce un GTP, lo cual es correcto y estamos todos de acuerdo. Pero eso no lo convierte en un gran productor de energía. Lo que sí es un gran productor de poder reductor. Y ese poder reductor, que nosotros lo vamos a ver como NADH o como FADH, son coenzimas reducidas. Esas coenzimas reducidas nosotros después las llevamos a la cadena de transportador de electrones y ahí sí generan energía, ¿sí? Nada, esto puede ser una pregunta de parcial. Ha sido pregunta de parcial, entonces, nada, quería aclarar. Bien, bueno, entonces yo tengo el succinil-CoA. ¿Qué hago con ese succinil-CoA? Lo convierto en succinato. Y acá yo tengo la producción de mi GTP, ¿sí? Succinil-CoA se transforma en succinato y yo produzco un GTP. Tiene unos pasos intermedios que no vienen al caso, no se preocupen. Ese succinato yo lo voy a oxidar a fumarato, ¿sí? El succinato se oxida a fumarato, quien se reduce FAD a FADH, catalizado por una deshidrogenasa, que es la succinato deshidrogenasa. El fumarato después yo lo hidrato a malato por una enzima que se llama fumarasa y en el último paso oxido el malato a oxalacetato. Obtengo más NADH y oxalacetato. ¿Y qué pasa con este oxalacetato? Vuelve a retomar el ciclo. Vuelve a meterse al ciclo de Krebs. Perfecto. Eso sería el ciclo de Krebs. No tienen que saber dibujar todos los compuestos, sí tienen que conocer las reacciones, el orden y los nombres de las enzimas en lo posible y la estructura, sobre todo del acetil-CoA, el oxalacetato y el alfa-cetoglutarato en lo posible, del acetil-CoA sí o sí. Ahora, ¿qué no puede faltar del ciclo de Krebs? La regulación. ¿Sí? El ciclo de Krebs, las tres enzimas que tiene, las regulables, la citrato sintasa, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, son enzimas alostéricas. Por lo tanto, van a tener moduladores alostéricos y positivos y moduladores alostéricos negativos, ¿sí? Y si bien ustedes van a tener que memorizar cierta cantidad de nombres porque hay una cuota de memoria, hay una cuota de entender la regulación para poder entender cómo se va a llevar a cabo, ¿sí? Y acá el truco es que ustedes tienen que entender el concepto de carga energética, ¿sí? Cuando la célula tiene carga energética, puede tener carga energética alta o carga energética baja. Cuando la célula tiene carga energética alta, ¿qué significa esto? Significa o bien que tiene alta concentración de ATP o alta concentración de NADH. ¿Por qué? Porque el NADH yo lo voy a llevar a la cadena transportadora y me va a dar ATP. Entonces ya el NADH es indicador de alta energía. O bien que yo tengo baja concentración de ADP o AMP o baja concentración de NAD oxidado. ¿Por qué? Porque tanto estos nucleótidos de adenina, ¿sí? Que es ATP, ADP y AMP, como el NADH y el NAD, se manejan por relación, ¿sí? Si aumenta la concentración de uno, disminuye la concentración del otro, y viceversa. Con la carga energética, cuando está baja, ¿qué significa? Lo contrario, que yo tengo baja concentración de ATP o baja concentración de NADH, o que yo tengo alta concentración de ADP, AMP o alta concentración de NAD. Entonces, si ustedes entienden esto, pueden encontrarle cierto razonamiento a la regulación del ciclo de Krebs. Vamos a ver la primera enzima, que es la citrato sintasa. La citrato sintasa tiene una regulación positiva que es ADP. Es decir, el ADP me estimula a la citrato sintasa, por lo tanto el ADP me estimula al ciclo de Krebs. ¿Tiene esto sentido? Sí. ¿Por qué? Porque la alta concentración de ADP me indica baja carga energética. ¿Y qué va a pasar cuando la carga energética de la célula sea baja? ¿Qué voy a querer yo hacer con el ciclo de Krebs? Estimularla.
aumentar su velocidad, activarlo, etcétera. ¿Para qué? Para producir NADH y para generar ATP. En cambio, cuando yo tenga la carga energética alta, ¿qué va a pasar con el ciclo de Krebs? Se detiene. Se lentece. Se Se lentece, disminuye la velocidad, perfecto. Anda menos. Bien. Entonces, ¿tiene sentido para ustedes esto que yo puse acá, de que el ADP me estimule a la citrato sintasa? Sí, porque el ADP es un indicador de baja energía. Y cuando yo tengo baja carga energética, ¿qué hago? Quiero estimular el ciclo de Krebs. ¿Se entiende? Sí, sí. Esto trasladado a todo. Van a ver que ahora voy a meter un... ¿Alguien levantó la mano? ¿O fue sin querer? Ay, no, perdón. Ah, no pasa nada. Yo es que nunca sé. Yo siempre que estoy en un Zoom lo aprieto sin querer. Por eso pregunto. Bien, entonces con esto van a ver cómo entendemos todas. Tiene la citrato sintasa una regulación alostérica negativa también, que está dada por ATP y NADH. ¿Tiene sentido que el ATP y el NADH inhiban el ciclo de Krebs? Sí. ¿Por qué? Porque yo había dicho que cuando hay alta concentración de ATP o NADH, la carga energética es alta. ¿Y qué pasa con el ciclo de Krebs cuando la carga energética es alta? Se detiene. Se enlentece, se detiene, etc. Bien. Por otro lado, el citrato. ¿Tiene sentido que el citrato sea modulador alostérico negativo si es su producto? Y sí, porque si la reacción es acetil-CoA más oxalacetato me da citrato, si yo tengo mucho citrato, el citrato frena la enzima. ¿Por qué? Porque si se está acumulando citrato y no lo estoy utilizando, ¿para qué quiero más citrato? ¿Verdad? Sí. Bien. Ahora, ¿cuál es la otra regulación? La succinil-CoA. El succinil-CoA. El succinil-CoA es modulador alostérico negativo de la citrato sintasa. Para explicar eso, que es uno de los más complicados, me voy a ir para acá. Un compuesto que está acá, que es el succinil-CoA, es modulador alostérico negativo de esta enzima. ¿Por qué? Porque fíjense lo que pasa acá. El oxalacetato y el acetil-CoA se condensan en citrato y el citrato se transforma a isocitrato. El isocitrato puede volver a convertirse en citrato porque tiene una reacción reversible. Pero ¿qué pasa si el isocitrato se transforma en alfa-cetoglutarato? La reacción esta no es reversible, entonces el alfa-cetoglutarato solo se puede transformar en succinil-CoA. Todas estas reacciones sí son reversibles. Entonces, ¿qué significa que yo tenga un aumento acá de succinil-CoA? Significa que el succinato está elevado, que el fumarato está elevado y que el malato está elevado. O sea, y el succinil-CoA no se reconvierte en alfa-cetoglutarato porque no puede. Entonces, el aumento de succinil-CoA me frena la producción de citrato. ¿Por qué? ¿Qué es lo único que puede hacer ese citrato? Convertirse en succinil-CoA. ¿Y para qué voy a querer yo más cantidad de succinil-CoA si yo ya tengo? Para las mentes confusas voy a usar un ejemplo que yo sé que sirve. Imagínense que el citrato es harina y que el succinil-CoA es pizza. Si ustedes van a la cocina y tienen 30 pizzas arriba de la mesa, ¿ustedes van a ir al mercadito a comprar 3 kilos de harina para hacer más pizza? No. No. O sea, suena una pelotudez lo que estoy diciendo. A la célula le pasa lo mismo. ¿Para qué voy a sintetizar más citrato que lo único que va a hacer es transformarse en succinil-CoA si yo ya tengo succinil-CoA que no estoy usando? Mejor espero que se consuma. Una vez que se consume, vuelvo a sintetizar. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Esa por ahí es la más complicada porque es la que menos sentido tiene. Después son todas la misma, ¿sí? Isocitrato de deshidrogenasa. El ADP... No. El ATP y el NADH la inhiben. ¿Tiene sentido? Sí, por esto que vimos acá. De que el ATP o NADH indican alta carga energética y me frenan el ciclo de Krebs. El ADP me la estimula. ¿Tiene sentido? Sí, porque habíamos dicho que el ADP indicaba baja carga energética y que la baja carga energética me estimulaba el ciclo de Krebs. Ahora,
¿quién se anima a explicar en qué situación el calcio me podría estimular el ciclo de Krebs? En el ejercicio. Bien, ¿qué significa que el calcio entre a una célula? Que el calcio entre a una célula significa dos cosas, o exocitosis de vesículas o contracción muscular. Para hacerse, acordarán ustedes de primero el acoplamiento excitocontráctil, ¿qué necesito? Calcio y ¿qué más? ATP. Entonces, el calcio me estimula a la isocitrato deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque la presencia de calcio, claramente en el músculo, indica, ¿sí?, que yo estoy por hacer contracción muscular. Si yo voy a hacer contracción muscular, también necesito ATP. ¿Y cuál es la forma más efectiva de sintetizar ATP? A través del ciclo de Krebs. Entonces, estimulo el ciclo de Krebs. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Regulación positiva, calcio, por lo mismo que recién. Regulación negativa, ATP y NADH, por lo de la baja carga energética. Y succinil-CoA. ¿Por qué? Porque es su producto. Y ya está. Ya vimos toda la regulación del ciclo de Krebs. Ah, buenísimo. Genial, la verdad. O sea, es complicado, sí, porque ustedes después me dicen, sí, bueno, chistosa, pero después yo me tengo que acordar que el calcio, no sé qué. Bueno, sí, obviamente hay una cuota de memoria, pero vieron que es un poco más fácil cuando uno lo razona con este cuadrito. Como que tiene sentido. No es que estamos memorizando moléculas random porque sí, ¿vieron? Tiene una razón de ser. Y bueno, nada, eso es todo, porque después nos queda fosforilación oxidativa, que nada, el martes que viene tenemos otra clase donde voy a seguir explicando esto, porque si no les voy a quemar el cerebro, pero hoy vimos un montón de temas y un montón de temas repreguntables. Todo lo que es curva de titulación, cinética enzimática, bueno, regulación del ciclo de Krebs. Ya si ustedes se quedan entendiendo esto que vimos hoy de ciclo de Krebs, a mí me gusta mucho darlo, no solo por la regulación del ciclo de Krebs, porque si ustedes después trasladan todo, si las clases están grabadas, si ustedes después trasladan todo esto al resto de las vías, van a ver que le encuentran cierta lógica y no es todo memoria, que es un dolor de huevos realmente, sino que básicamente tienen una razón de ser. Así que nada, espero que les haya gustado y les haya servido. Bastante larga la hice, pero bueno, nada, son temas muy pesados. Están grabadas, lo van a subir los chicos de Viento. Tremenda clase. Muy, muy buena la clase. Una consulta. Sí, Juli. ¿La próxima clase será el mismo horario? ¿Aproximadamente? Sí, será el mismo horario. Va. Buenísimo. Yo Sí. dije que sí. Por ahora sí. Dale, O sea, gracias. sí. ¿Cuándo es la próxima clase? El martes que viene. Gracias. Ahí voy a tratar de ver, de dar glúcidos y las vías más importantes. O sea, así tipo, yo sé que es rápido y que por ahí hay detalles que dejo pasar, pero bueno, la idea es que podamos repasar los temas más importantes y que les sirva. Seguramente veamos, bueno, fosforilación oxidativa, claramente, cadena transportadora y las vías importantes. Glucólisis, gluconeo, metabolismo de glucógeno, vía de las pentosafosfato y sus respectivas regulaciones. Así que preparen las neuronas. Sí. Porque son pesadas, pero bueno, así son los repasos. Están geniales igual, o sea, la verdad que estuvo muy lindo. Muchas gracias, Sol. No, y gracias muchas a gracias ustedes. a todos por sumarse y además por participar también, que creo que hace que las clases sean cada vez mejores. Así Sí. que muy bien, y para la próxima nos vemos el martes que viene con más dudas y para sacarnos todas las dudas antes del parcial y llegar mejor preparados. Total. Así que nada, si les quedó alguna duda o algo ahí medio en el tintero, me escriben por Instagram, lo vemos, o le escriben a los chicos de Vientos que me pasan las dudas. Y nada, nos vemos el martes que viene. A mis alumnos, gracias por aguantarme otra vez más, hablando mucho, y a los que se sumaron, gracias por sumarse. Y gracias a Viento por el espacio, obvio. Por favor, a vos.